Los Akatsuki fue una organización de ninjas renegados considerados criminales de alto nivel. Su existencia fue el reflejo de lo que ocurre cuando se busca la paz desde el trauma, la pérdida y la violencia. Su propósito, dominación total para poner fin a las guerras. Todo empezó en el país de la lluvia, una tierra constantemente envuelta en conflictos. Allí, un niño llamado Nagato vio morir a sus padres frente a sus ojos, por parte de dos ninjas, quienes los consideraron equivocadamente sus enemigos. En medio del dolor, despertó el Rinnegan, uno de los jutsus o técnicas más poderosas del mundo ninja, el cual Nagato tenía en sus ojos. Así, asesinó a estos dos ninjas y descubrió un poder que desconocía. Enterró a sus padres y abandonó su hogar. En su camino de soledad y ya casi moribundo, fue rescatado por una niña llamada Conan. Y poco después, ella le presentó a Yahiko. Ahora eran tres niños huérfanos de guerra unidos por la soledad y el deseo de sobrevivir buscando ser entrenados para convertirse en ninjas. Un día, los tres niños lograron alcanzar a los Sanin legendarios. Se acercaron a ellos con la iniciativa de Yahiko, quien se armó de valor para hablarles. Orochimaru, fiel a su estilo frío y práctico, propuso matarlos para evitar que se convirtieran en una carga. Tsunade no se involucró mucho. Jiraiya, en cambio, sintió compasión por ellos. Al ver su sufrimiento y determinación por sobrevivir en medio de la guerra, no pudo ignorarlos. Además, recordó una antigua profecía del gran sapo sabio, quien le había advertido que uno de sus alumnos sería elegido para traer la paz o la destrucción al mundo. Convencido de que alguno de estos niños podía ser ese discípulo, decidió quedarse en la aldea de la lluvia y entrenarlos en ninjutsu. Pero más allá de las técnicas, trató de sembrar en ellos un ideal, que la verdadera fuerza no radica en la violencia, sino en la voluntad de proteger a los demás y romper el ciclo del odio que dominaba el mundo shinobi. 3 años después, Jiraiya consideró que los niños ya estaban preparados para valerse por sí mismos y regresó a su aldea. Con su partida, Nagato, Yahiko y Conan deciden formar su propia organización, los Akatsuki, con el propósito de construir la paz sin necesidad de recurrir a la violencia. Su enfoque era ayudar a las aldeas pequeñas y proteger a los inocentes, convirtiéndose en una luz de esperanza para los marginados. Bajo el liderazgo de Yahiko, el grupo comenzó a ganar influencia rápidamente, lo que generó simpatía entre los pueblos oprimidos, pero también desconfianza entre los grandes líderes que temían perder su poder. Fue entonces cuando un misterioso hombre se acercó a ellos, Obito Uchiha, haciéndose pasar por Madara Uchiha. Madara fue uno de los fundadores de la aldea oculta de la hoja, líder del clan Uchiha y uno de los ninjas más poderosos que haya existido. Tras perder la fe en el mundo shinobi y de un plan radical llamado el Plan Ojo de Luna, que consistía en usar el poder de las 9 bestias con cola para activar un genjutsu masivo reflejado en la luna. Así, toda la humanidad quedaría atrapada en un sueño eterno donde no existiría el dolor ni el conflicto. Obito, tras vivir su propia tragedia personal, decidió continuar el plan de Madara, viendo el poder de Nagato, que portaba el Rinnegan, implantado en secreto por órdenes de Madara antes de morir. Así pues, lo consideró una pieza clave para ejecutar su plan. Por eso, se acercó a los Akatsuki con una propuesta: unir fuerzas para recolectar el chakra de las 9 bestias y crear un mundo ideal libre de sufrimiento. Sin embargo, Yahiko y los demás miembros de los Akatsuki rechazaron la oferta.
Su misión era alcanzar la paz por medios poco violentos, no a través de la guerra. Yahiko fue firme en su decisión y la organización decidió mantenerse independiente y fiel a sus principios. A pesar del rechazo, Obito no se alejó del todo. Permaneció en las sombras observando mientras los Akatsuki seguían creciendo y el mundo lentamente se volvía más hostil. Hanzo, líder del país de la lluvia, y Danzo Shimura, un alto mando de Konoha, vieron en los Akatsuki una amenaza. Conspiraron para destruirla. Hanzo tendió una trampa tras citar a los Akatsuki y proponerles unirse en su lucha por la paz. Así, después en el encuentro capturó a Conan y obligó a Nagato a elegir entre ella y Yahiko, quien era el líder de la organización. Yahiko, en un acto de sacrificio, se clavó el kunai que sostenía a Nagato, confiando en que su amigo llevaría adelante el sueño de la paz. Ese día, algo se quebró dentro de Nagato. Lleno de dolor, invocó a la estatua demoníaca del camino exterior, el Gedo Mazo, y masacró a los enemigos. A partir de ese momento, se convirtió en Pain, el nuevo líder de los Akatsuki. Obito y Sexu reaparecieron y lo convencieron de unir esfuerzos para lograr la paz por medio de la guerra. Es así que Pain se deja llevar por el dolor y reorganiza los Akatsuki, pero esta vez desde una nueva perspectiva, imponer la paz a través del miedo. Pain adoptó un nuevo enfoque. Utilizó 6 cuerpos, incluido el de Yahiko, a los que controlaba a distancia con el Rinnegan. Cada cuerpo era parte de su filosofía. El camino Deva, atracción y repulsión. El camino animal, invocaciones. Camino humano, lectura de mente y extracción de almas. Camino Asura, armas mecánicas. Camino Preta, absorción de chakra. Y camino Nácara, resurrección y juicio. Los Akatsuki reclutaron a ninjas renegados de élite con habilidades excepcionales, cada uno con su propia historia trágica. Itachi Uchiha, Kisame, Sasori, Deidara, Kakuzu, Hidan, entre otros. Incluso Orochimaru formó parte de la organización, aunque luego la abandonó tras intentar robar el Sharingan de Itachi sin éxito. Su modo de proceder era en dúos, lo que permitía balancear habilidades para capturar a los Bijus y apoyarse mutuamente. Akatsuki realizaba misiones peligrosas, como asesinatos, secuestros, extorsiones, para financiarse, desestabilizar aldeas y ganar poder. Con el tiempo, los Akatsuki pasó de ser una organización idealista de fuerza terrorista temida en todo el mundo. Sin embargo, la traición, el ego y la diferencia de intereses internos terminaron debilitando su núcleo. Akatsuki no fue simplemente una organización criminal, fue el grito desesperado de quienes el sistema olvidó. Nació del dolor, de la guerra, de la pérdida de todo lo amado. Su historia refleja lo que puede ocurrir cuando la búsqueda de la paz se ve atravesada por heridas no sanadas. Lo trágico no fue su ambición, sino el camino que tomaron cuando la esperanza fue reemplazada por el odio, por el dolor. Cada uno de sus miembros arrastraba cicatrices profundas. Aunque sus métodos se volvieron oscuros, todos fueron producto de un mundo que les dio la espalda. Y aunque su caída fue inevitable, su historia nos recuerda que la paz verdadera no se construye con violencia, sino con empatía y justicia. A continuación, vamos a ver la historia de cada uno de los integrantes de los Akatsuki. Deidara, el arte que explota. Deidara fue un ninja de la aldea oculta de las rocas, con un carácter irreverente y una creatividad explosiva. Desde niño demostró ser inquieto, travieso y sumamente talentoso.
especialmente en el manejo del elemento explosión, una combinación avanzada del chakra de los elementos tierra y rayo. Formó parte del escuadrón de explosivos de su aldea, especializado en fines militares y desarrollo de una notable habilidad para moldear arcilla. Movido por su obsesión en el arte, buscó algo más grande que el simple combate, una forma de expresión que trascendiera. Esta búsqueda lo llevó a aprender un jutsu prohibido de su aldea, lo que fue considerado una traición imperdonable por Iwagakure y por su mentor Onoki. Gracias a esta técnica, Deidara desarrolló bocas en sus manos y más adelante en el pecho, que le permitían infundir chakra explosivo en figuras de arcilla, transformándolas en armas vivientes que podían detonar a distancia. Tras robar la técnica prohibida, Deidara desertó de su aldea, cortando todos sus lazos, incluso con Onoki. Fue perseguido por los altos mandos de Iwagakure y puesto en el libro Bingo como ninja renegado, con una alta recompensa por su cabeza. A partir de entonces, reclutado por distintos grupos criminales para llevar a cabo intentos terroristas, fue lo que sucedió con Deidara, los cuales aceptaba no por dinero ni poder, sino por amor al arte. Para él, el arte era la explosión misma, breve, intensa, hermosa en su fugacidad. Su talento llamó la atención de la organización. Al principio, Deidara se negó a unirse. Fue entonces desafiado por Itachi en combate con la condición de que si perdía, se uniría al grupo. Deidara aceptó confiado, pero fue derrotado con facilidad por el Sharingan. Desde entonces, juró superarse y algún día vencer a Itachi. A pesar de su carácter impulsivo, Deidara era un ninja sumamente analítico, táctico y creativo. Basaba su estilo de combate en ataques a distancia, estudiando cuidadosamente el terreno y las debilidades del enemigo, como una forma de contrarrestar las ilusiones de los Uchiha. Entrenó su ojo izquierdo para resistir técnicas visuales. Su obra explosiva la clasificaba en una escala con la letra C, que incluía C1, pequeñas figuras con bajo poder destructivo útiles para ataques rápidos. C2, un enorme dragón de arcilla que funcionaba como transporte y lanzador de bombas. C3, una escultura gigante capaz de destruir una aldea entera. C4, figuras microscópicas que se infiltraban en el cuerpo del enemigo y explotaban desde dentro. Y C0, su técnica final, un sacrificio total que lo convierte en una bomba humana de alcance masivo. Su frase más icónica, el arte es una explosión, refleja una visión del arte como algo efímero, intenso y sublime, tal como los momentos fugaces de la vida que dejan huella. Dentro de los Akatsuki, Deidara fue emparejado inicialmente con Sasori. Ambos sostenían intensas discusiones por sus diferencias filosóficas. Para Sasori, el arte era eterno. Para Deidara, debía ser breve y explosivo. Tras la muerte de Sasori, su nuevo compañero fue Tobi, más tarde revelado como Obito Uchiha. Juntos lograron capturar el Biju de las tres colas. Deidara murió al enfrentarse nuevamente a Itachi. En un último intento desesperado por derrotarlo, activó su técnica C0 y se autodestruyó. Finalmente fue sellado junto con su antiguo compañero Sasori, quedando en su legado como un artista incomprendido cuyo arte fue tan efímero como brillante. Sasori, el arte que no muere. Sasori nació en la aldea oculta de la arena, una de las naciones más áridas y hostiles del mundo shinobi. Quedó huérfano a muy temprana edad, cuando sus padres fueron asesinados
durante una de las tantas guerras. Tras esa pérdida, fue criado por su abuela Chiyo, una experta titiritera que le enseñó el arte de las marionetas. Pero ni su compañía ni sus enseñanzas lograron llenar el vacío que Sasori sentía en su corazón. Como reflejo de su dolor, creó sus primeras marionetas con los cuerpos de sus padres. Aunque pronto comprendió que ni siquiera la más perfecta imitación podía reemplazar el amor real. Chiyo, conmovida, guardó esas marionetas en su taller como símbolo de lo que su nieto había perdido. Sasori fue un prodigio. Se graduó de la Academia Ninja a los 7 años y poco después ingresó a la Brigada de Marionetas de la aldea. Durante la tercera Gran Guerra Ninja, ganó fama en el campo de batalla y fue apodado Sasori de la Arena Roja porque con sus marionetas tenía la arena con la sangre de sus enemigos. Tuvo un amigo llamado Komushi, quien solía visitarlo para ver sus creaciones. En una misión, Komushi perdió su brazo y Sasori lo ayudó fabricándole una prótesis de marioneta. Sin embargo, esa prótesis estaba equipada con unas cuchillas venenosas y Komushi terminó accidentalmente envenenado durante una misión, perdiendo la vida. La madre de Komushi, devastada, le rogó a Sasori que le devolviera a su hijo. Fue entonces cuando él, usando su cuerpo, creó la primera marioneta humana. A partir de ese momento, Sasori comenzó a experimentar con cuerpos reales, convirtiendo a sus enemigos en obras de arte perdurables. Para él, el verdadero arte era aquel que no se deteriora con el tiempo. El arte verdadero es eterno, decía. Con el tiempo abandonó su Nagakure y antes de marcharse cometió uno de los actos más oscuros de su vida. Asesinó al tercer Kazekage, considerado el más fuerte en la historia de la aldea, y transformó su cuerpo en una de sus marionetas más poderosas. Sasori llevó su obsesión al límite y se convirtió en una marioneta él mismo. Eliminó casi todo su cuerpo, dejando solo su núcleo vital, un contenedor que albergaba su corazón. Años después, mientras caminaba por el desierto, fue abordado por Conan, miembro de los Akatsuki. Le propuso unirse a la organización, pero él se negó, argumentando que trabajaba solo. Entonces Conan lo desafió. Tras un combate en el que Conan salió victoriosa, logró convencer a Sasori de unirse a sus filas. Fue uno de los miembros más letales y peligrosos de los Akatsuki. Por órdenes de Pain, se enfrentó a Orochimaru, a quien logró derrotar inicialmente. Sin embargo, Pain obligó a ambos a formar equipo temporalmente. Orochimaru luego traicionó a la organización buscando los ojos de Itachi, y Sasori envió como espía a su subordinado Yakushi Kabuto. No obstante, Kabuto terminó pasándose al bando de Orochimaru. Más adelante, Sasori fue emparejado con Deidara. A pesar de sus diferencias, ambos compartían una visión profunda del arte. Para Sasori, el arte debía ser duradera y eterna. Para Deidara, efímera y explosiva. Juntos fueron enviados a capturar el quinto Kazekage Gaara, quien portaba el Biju de una cola. Lograron secuestrarlo y Sasori se enfrentó al hermano mayor de Gaara durante la misión. Sin embargo, fue en esa misma operación donde encontró su final. Varios ninjas de Konoha interrumpieron en la guarida de los Akatsuki para rescatar a Gaara, entre ellos su abuela Chiyo, acompañada de Sakura Haruno. Pero en un giro emocional fue derrotado por las marionetas de sus padres, manipuladas por su abuela Chiyo, las mismas que él había creado en su niñez. Kisame Hoshigaki, el tiburón que nació en la oscuridad. Kisame Hoshigaki fue un ninja de élite de la aldea oculta de la niebla.
temido y respetado por su brutal habilidad en combate. Se ganó el apodo de El Monstruo de la Niebla por su despiadada fuerza y su aspecto salvaje, que lo asemejaba a un tiburón. Siempre fue leal a su aldea, pero esa lealtad tenía un precio. Era reservado, evitaba los lazos afectivos y se mantenía distante, porque sabía que en su mundo cualquier conexión podía volverse una debilidad. En una misión clave, se le ordenó asesinar a sus propios compañeros para evitar que filtraran información. Y él lo hizo, sin dudar, por el bien de la aldea. Pero al regresar, descubrió que su maestro, aquel que lo había entrenado, estaba vendiendo los secretos a los enemigos. Kisame lo ejecutó sin remordimiento. Fue ese día que entendió la dimensión de las mentiras que sostenían en su aldea y la hipocresía de un sistema que premiaba la traición con autoridad. Después de eso, se unió a los 7 espadachines de la niebla, una élite temida en todo el mundo ninja. Su espada era la Samehada, una hoja viva que devoraba chakra. Sin embargo, Kisame se convirtió en un renegado, asesinaba sin autorización y obedecía a sus propios principios. Fue entonces cuando apareció Obito Uchiha, bajo la identidad de Madara, quien le habló del plan del Ojo de Luna y del objetivo de crear un mundo sin mentiras. Quizá me pidió ver su rostro y al revelarse decidió unirse a su causa. Por primera vez creyó estar luchando por una causa justa. En los Akatsuki fue emparejado con Itachi Uchiha. Juntos formaron uno de los dúos más poderosos de la organización. Kisame respetaba profundamente a Itachi, un hombre que también vivía entre las sombras. Durante una misión para capturar al Jinchuriki, el zorro de las 9 colas, se enfrentaron a Kakashi, Azuma y Kuranai. En medio del combate apareció Mai Gai, un ninja excéntrico y poderoso que bloqueó a Kisame con una velocidad asombrosa. Desde entonces nació una extraña rivalidad entre ellos, aunque Gai nunca recordaba su nombre. Con el tiempo, tras la muerte de Itachi, Kisame perdió la fe en los Akatsuki. Pensó en abandonar todo, pero entonces reapareció Tobi. Le recordó el propósito que compartían, eliminar la falsedad del mundo. Así que Kisame decidió seguir adelante. Fue enviado a capturar al Jinchuriki de 8 colas, Killer Bee. La batalla fue brutal. Kisame se fusionó con la Samehada y adquirió una forma similar a la de un tiburón humanoide, mostrando su verdadero poder. Por eso lo llamaban el Biju sin cola. Logró arrinconar a su enemigo, pero la Samehada lo traicionó y devolvió el chakra a Killer Bee. Kisame fue emboscado por el Raikage y sus aliados y aparentemente ejecutado, pero en realidad se había escondido dentro de la Samehada. Desde allí obtuvo información valiosa de la aldea. Cuando Killer Bee entrenaba a Naruto para controlar al Biju, Naruto aprendió a distinguir entre el chakra oscuro y el puro. Y fue así que descubrió que Kisame se ocultaba dentro de la Samehada. El espía fue desenmascarado, pero logró escapar. En su camino, el destino lo puso una nueva vez frente a Mai Gai. Kisame se fusionó con la Samehada, tomó una forma parecida a un tiburón humanoide y peleó con todo, pero Gai lo derrotó con una de sus técnicas más letales. Ya sin escapatoria, Kisame fue capturado. Los ninjas de Konoha se preparaban para extraer información de su mente. Aoba, experto en técnicas de lectura mental, estaba a punto de ingresar a sus recuerdos más profundos, pero Kisame no lo permitió. Antes de ser interrogado y tras sacar una fuerza brutal, se desató del cepo, activó una técnica final,
se encerró en una prisión de agua, invocó un cardumen de tiburones y los lanzó sobre sí mismo. Prefirió ser devorado por sus propias criaturas antes de traicionar los secretos de su organización. Así murió Kisame Oshigaki, leal hasta el final. Lo hizo porque, como alguna vez lo dijo Itachi, uno se convierte en un verdadero shinobi no por cómo vive, sino por cómo muere. Y Kisame quiso morir con lealtad, fiel a su causa, protegiendo aquello en lo que creyó. Mai Gai, que nunca recordaba a sus enemigos, lo miró por última vez y dijo su nombre en voz alta. Kisame, nunca te olvidaremos. Itachi Uchiha, el precio de la verdad. Itachi Uchiha nació en el seno del poderoso clan Uchiha, liderado por su padre Fugaku, un clan caracterizado por su fuerte apego al amor, un sentimiento que ellos podían transformar fácilmente en odio y que daba origen al temido Sharingan. Desde muy temprana edad, Itachi destacó como un prodigio. Su talento era innegable, pero su mirada siempre estuvo marcada por una profunda soledad. No se sentía comprendido ni por su clan ni por el mundo que lo rodeaba. A los 4 años fue testigo de una guerra devastadora. Esa experiencia lo marcó para siempre y sembró en él un deseo genuino de paz. A los 6 años nació su hermano menor, Sasuke, a quien amó profundamente. Itachi ingresó a la Academia Ninja a los 6 años. Se graduó a los 7 como el mejor de su clase. Despertó el Sharingan a los 8. Fue ascendido a los Chunin a los 10 y a los 11 ya lideraba el escuadrón Anbu. Sin embargo, mientras él ascendía con rapidez en el mundo shinobi, la estabilidad de Konoha comenzaba a fracturarse. La paz se vio interrumpida por un ataque brutal del Bichu. Tras la tragedia, muchos del alto mando de la aldea sospecharon de que el clan Uchiha estaba detrás del atentado debido a su habilidad para controlar bestias con el Sharingan. Esto desembocó una vigilancia extrema sobre ellos y una creciente tensión. En secreto, el clan empezó a planear un golpe de estado para recuperar el poder que consideraban les pertenecía. Itachi ya era un prodigio y había sido reclutado como espía por parte del escuadrón Anbu. Fue testigo del odio que crecía en ambos bandos. Amaba a su clan, pero también a Konoha, y se debatía entre las dos lealtades. En medio de esa tensión, Danzo y otros altos mandos lo presionaron con una orden devastadora: impedir que la rebelión de su clan provocara un conflicto interno que destruyera a Konoha. En ese proceso, conoció la voluntad de fuego a través de su mejor amigo, Shisui Uchiha, un ninja noble que buscaba evitar la guerra mediante el uso del Kotomatsukami, una técnica capaz de controlar la mente sin que el otro lo notara. Shisui quiso usarla sobre Fugaku, líder del clan, pero al compartir su intención con el Hokage, fue interceptado por Danzo, quien codiciaba sus ojos. Danzo le robó uno de ellos y Shisui, ante el peligro de perder el otro, se lo confió a Itachi antes de quitarse la vida. El clan, ignorando la verdad, comenzó a sospechar de Itachi y su propio padre lo miraba con desconfianza. El tercer Hokage intentó mediar entre Konoha y el clan Uchiha, pero cedió ante la presión de Danzo y el Consejo de Ancianos, quienes veían en el clan una amenaza latente. Finalmente, le encomendaron a Itachi una tarea impensable para él: detener el golpe de estado matando a los miembros de su propio clan. Itachi aceptó, pero impuso una condición inquebrantable: que su hermano Sasuke fuera protegido. Su decisión fue un acto de sacrificio brutal, movido por el deseo de evitar una guerra civil que costaría miles de vidas inocentes y por el profundo amor que sentía por su hermano menor. En secreto, negoció con Tobi, el misterioso enmascarado que se hacía pasar por Madara Uchiha. En una noche marcada por el silencio y el dolor, Itachi se abrió paso entre los suyos,
hasta llegar al corazón de su tragedia, sus propios padres a quienes asesinó. Sasuke llegó demasiado tarde, solo para presenciar el horror. Itachi lo sometió a un genjutsu desgarrador, obligándolo a revivir la escena una y otra vez, sembrando en él un odio profundo. Luego huyó de la aldea y se unió a los Akatsuki. No lo hizo por ambición ni por destrucción, sino por vigilar desde dentro los movimientos de Tobi y proteger a Konoha desde las sombras. Fue emparejado con Kisame, con quien desarrolló una relación de respeto mutuo. Mientras el mundo lo señalaba como un traidor, Itachi soportó en silencio el paso de su decisión, convirtiéndose en un villano a los ojos de su hermano y en un guardián invisible para la aldea que alguna vez amó. Con el tiempo, Itachi cayó gravemente enfermo. Las tragedias acumuladas, el peso del secreto, el dolor emocional y el estrés mermaron su salud. Se mantenía vivo gracias a medicamentos, esperando el día en que Sasuke fuera lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Cuando el tercer Hokage murió, Itachi regresó a Konoha junto a Kisame, supuestamente para capturar a Naruto, pero en realidad solo quería advertir a Danzo de que seguía vivo y que si le pasaba algo a Sasuke, él mismo lo castigaría. Más adelante Sasuke se hace más fuerte con la ayuda de Orochimaru. Después, el mismo Sasuke asesina a Orochimaru. Así pues, Itachi se prepara para enfrentarse por fin a su hermano. Antes de ese encuentro, Itachi se reúne con Naruto y le pregunta qué haría si Sasuke intentara destruir a Konoha. Naruto le responde que lo detendría, pero que nunca lo mataría porque lo considera un hermano. Entonces Itachi le entrega el cuervo con el ojo del Shisui escondido en su interior como última protección contra una posible traición de Sasuke. Finalmente llega la confrontación. Sasuke e Itachi pelean en la antigua guarida del clan Uchiha. La batalla es brutal, intensa. Itachi empuja al límite a su hermano para medir su fuerza, su determinación. En medio del combate, Sasuke libera a Orochimaru, el parásito que llevaba oculto en su interior. Pero Itachi, con su espada espiritual, lo sella para siempre, salvando a su hermano una vez más sin que éste lo entienda. Gravemente herido, apenas de pie, Itachi camina hacia Sasuke. Sus ojos sangran, su cuerpo tambalea, y justo cuando Sasuke cree que su hermano va a arrancarle los ojos para obtener su poder, Itachi levanta lentamente la mano, le toca la frente con sus dedos, el mismo gesto cariñoso de su infancia, y le susurra con una voz débil pero cargada de amor: perdóname, Sasuke, esta es la última vez. Después de esas palabras, Itachi muere. Finalmente Itachi nunca luchó para ganar, luchó para liberar a su hermano, para cerrar el círculo de dolor y para morir como el villano que Sasuke necesitaba vencer. Su plan se había cumplido. Sasuke se volvió fuerte y Konoha aún estaba a salvo. Kakuzu, el corazón de la codicia y la traición. Kakuzu fue un shinobi de élite originario de la aldea oculta de la cascada, reconocido como el ninja más poderoso que esa aldea había tenido. Su mayor prueba llegó a cuando los altos mandos le encomendaron una misión casi suicida: asesinar al primer Hokage, Hashirama Senju, en el País del Fuego. El objetivo era claro: eliminar al fundador de Konoha, símbolo de la tregua entre los clanes más poderosos del mundo shinobi. Sin embargo, la misión fracasó. Hashirama, conocido por su poder inigualable, no solo sobrevivió, sino que derrotó con facilidad a Kakuzu. Kakuzu fracasó en la misión, pero logró sobrevivir. Algunos especulan que Hashirama, al notar algo noble en su corazón, decidió perdonarle la vida. Otros simplemente creen que su tenacidad y capacidad para escapar fueron extraordinarias. Sea cual sea la verdad, en su regreso a Takegakure fue recibido con desprecio.
En vez de reconocer su valentía, lo encarcelaron y lo tatuaron como un traidor y lo marcaron de por vida. Aquello quebró su fe. La traición de su propia aldea fue el punto de quiebre definitivo. Consumido por el odio, Kakuzu huyó y robó una técnica prohibida, una habilidad que le permitió coser su cuerpo con hilos negros y absorber corazones ajenos. Por cada corazón que robaba, ganaba una nueva vida. Así se convirtió en una especie de monstruo inmortal, capaz de luchar 5 veces sin morir, y cada corazón podía manifestarse como una criatura elemental destructiva. Con esta técnica regresó a Tagegakure y asesinó a quienes lo habían castigado. A partir de entonces se convirtió en un criminal de alto nivel, buscado por todas las naciones. Empezó un viaje como cazarrecompensas, matando ninjas del libro Bingo y vendiendo sus cuerpos por enormes sumas de dinero. Para Kakuzu, la codicia y la venganza se convirtieron en una brújula moral. Su fama lo llevó a ser reclutado por los Akatsuki tras ser derrotado por Pain. A pesar de su tendencia violenta, se convirtió en el tesorero de la organización, pero su historial no mejoró. Asesinó a varios de sus compañeros de equipo, hasta que le asignaron como compañero a Hidan, un fanático inmortal de la religión Hashin que no podía morir bajo ninguna circunstancia. Por fin, Kakuzu encontró a alguien a quien no podía matar. A pesar de sus diferencias, Hidan y Kakuzu formaron un dúo letal. Juntos capturaron al Jinchuriki de 2 colas, asesinaron al monje del país del fuego, causaron estragos en distintas naciones. Durante la misión de capturar al Jinchuriki de 9 colas, Naruto Uzumaki, fueron interceptados por el equipo 10 liderado por Kakashi Hatake. Kakuzu mostró su poder, resistiendo ataques que matarían a cualquier otro shinobi. Uno a uno de sus corazones fueron destruidos y con ellos la fuente de su poder. Kakuzu cayó víctima de la misma traición y rabia que lo había impulsado toda la vida. Años después fue revivido por el edotense durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, pero su participación fue irrelevante. Su historia quedó marcada como ejemplo de que el odio, la codicia y la sed de venganza pueden hacer de un hombre una leyenda casi inmortal. Hidan, el apóstol inmortal del dolor. Hidan nació en Yugakure, la aldea oculta de las aguas termales. Durante años, este pequeño enclave fue un bastión ninja discreto, pero con el tiempo sus líderes renunciaron al camino del shinobi a favor de la paz y el desarrollo económico, convirtiendo la aldea en un destino turístico. Para muchos fue una transformación positiva, pero para Hidan una traición porque rompió con todo aquello en lo que él creía y lo dejó sin propósito. Sintió que su vida perdía sentido. Hasta que conoció una religión oscura, el Hashinismo, un culto que adoraba la violencia, la sangre, el sufrimiento como expresión divina. Su dios Hashin representaba el placer de la destrucción. A través de los rituales del culto, Hidan recibió lo que creyó ser una bendición, la inmortalidad. Desde entonces, encontró en la muerte ajena su propósito personal. Su personalidad era egocéntrica y carente de empatía. Encontró en el hashinismo una justificación para desatar su brutalidad. Cada asesinato era un sacrificio sagrado. A quienes lo criticaban en su aldea los llamó herejes y los mató. Así fue expulsado de Yugakure, iniciando un camino solitario, con su guadaña de 3 puntas como compañera. Esta arma no solo era símbolo de su fe, sino herramienta para extraer la sangre necesaria para su ritual macabro. El procedimiento era tan simple como escalofriante. Una vez obtenida una muestra de sangre de su víctima,
dibujaba un círculo con un triángulo invertido, símbolo de Hashin, y se transformaba en una figura esquelética. Desde ese momento, cualquier daño que él se hiciera también lo recibía su enemigo. Era una especie de muñeco de vudú humano, inmortal y sádico. Su técnica lo hizo conocido en el submundo ninja y su nombre llegó a los oídos de los Akatsuki. Fue entonces cuando Kakuzu, el cazarrecompensas inmortal, fue enviado a reclutarlo. Hidan se negó al principio. Él ya vivía su propio paraíso de sangre. Pero tras una feroz batalla entre ambos, Kakuzu entendió que no podía matarlo. Y Hidan entendió que los Akatsuki le podían ofrecer algo aún más atractivo: enemigos más fuertes, rituales más frecuentes y cierta protección ante los que querían eliminarlo. Así nació el dúo más disfuncional y letal de los Akatsuki. Kakuzu despreciaba las palabras. Hidan no podía vivir sin hablar. Kakuzu mataba por dinero, Hidan por devoción. Eran opuestos en todo, menos en una cosa: ninguno moría con facilidad y juntos eran imparables. En una de sus misiones capturaron al monje Shiriku del País del Fuego y en su camino para cobrar la recompensa fueron emboscados por ninjas de Konoha. En medio del combate, Hidan logró asesinar a Azuma, maestro de Shikamaru Nara. Fue un momento de éxtasis para Hidan. Para Shikamaru fue el inicio de su transformación. Tiempo después, cuando Hidan y Kakuzu fueron tras el Jinchuriki de las 9 colas, fueron interceptados por el equipo 10, liderado ahora por Shikamaru. Esta vez, el genio del clan Nara tenía un plan: atrapar a Hidan en su propia técnica. Usando trampas, sombras y estrategias, logró inmovilizarlo, desmembrarlo y enterrarlo en lo profundo de un pozo aislado de todo ritual, sin posibilidad de volver a matar, pero sin morir jamás. Aquel fue el verdadero castigo para un fanático del dolor: vivir eternamente sin poder infligirlo. Sexu, la sombra que susurró al mundo. Sexu no nació, fue creado, y no fue uno, sino dos. Por un lado estaba Sexu Blanco, una entidad artificial nacida de las células de Hashirama, cultivado por Madara Uchiha como experimento para extender su vida y consolidar el plan de Ojo de Luna. Era ligero, parlanchín, obediente. Parecía ingenuo, una herramienta útil, moldeable, aparentemente sin ambiciones propias. Pero adherido a él vivía Sexu Negro, una voluntad antigua, silenciosa y calculadora. No era una creación de Madara, sino algo mucho más antiguo y peligroso: la encarnación de la voluntad de Kaguya Otsutsuki. Sexu Negro no tenía cuerpo, solo tenía ego, no tenía emociones, solo un propósito: revivir a su madre, la diosa que lo engendró y que una vez dominó el mundo. Para ello, tejió una telaraña invisible durante siglos, manipuló clanes, guerras y religiones shinobi, escribió la historia con una tinta negra y nadie lo notó. Sexu, como entidad dual, se convirtió en la sombra perfecta, una espía silenciosa capaz de fusionarse con la tierra, los árboles, las paredes, el enemigo. Recuperaba cadáveres, espiaba batallas, sembraba información falsa. Parecía un sirviente sin peso dentro de los Akatsuki, cuando en realidad era el verdadero titiritero detrás de todos. Mientras el mundo creía que Pain era el líder, Sexu aguardaba en el fondo moviendo piezas. Durante la Cuarta Guerra Ninja, coordinó el despliegue de miles de clones blancos alimentando el caos. Y cuando el plan parecía consumado, traicionó a Madara, su supuesto creador, apuñalándolo por la espalda para convertirlo en el recipiente perfecto para Kaguya. Era el movimiento final. La madre regresaba, todo había sido parte del plan milenario y nadie lo vio venir,
pero incluso el titiritero puede ser vencido. Naruto, Sasuke y sus aliados lograron sellar a Kaguya y con ella a Sexu Negro. Fue absorbido por el mismo poder al que había servido durante siglos. El gran manipulador, el susurro en la oscuridad, la sombra eterna, fue tragado por la misma historia que había tejido. Sexu no fue un ninja, no fue un hombre, fue una idea sembrada en el silencio, una voluntad que alteró el destino del mundo sin que nadie lo supiera. Obito Uchiha, el niño que soñó con ser un héroe. Obito Uchiha nació dentro del poderoso clan Uchiha, pero su historia comienza con una pérdida, la de sus padres. Poco después de su nacimiento, creció solo, sin afecto familiar, alimentando un anhelo silencioso de ser reconocido y amado. Desde muy joven ingresó a la Academia Ninja, aunque ni siquiera pudo asistir a la ceremonia de apertura. Aún así, Rin, una compañera dulce y solidaria, se acercó a él y le entregó los documentos de orientación. Fue un gesto pequeño, pero marcaría su vida para siempre. A los 9 años se graduó y fue asignado al equipo del joven y prometedor Minato Namikaze, junto a Kakashi y Rin. Tenía un sueño: convertirse en Hokage, no por poder, sino porque reconocieran su existencia. En los exámenes Chunin fue eliminado en la tercera ronda por Mai Gai, aunque este perdería más adelante contra Kakashi, su compañero de equipo. A pesar de los fracasos, Obito entrenó con determinación para alcanzar su objetivo y conquistar el corazón de Rin. A los 11 años logró el rango de Chunin, pero su alegría se opacó cuando Kakashi fue ascendido a Junin. Aunque todos lo celebraban, Obito sintió celos. Durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi, a su equipo se le asignó destruir el puente Kanabi. En medio de la misión, Rin fue secuestrada. Obito, indignado ante la decisión de Kakashi de priorizar la misión, le dejó su icónica frase: quienes no se preocupan por sus amigos son peor que la basura. Ambos decidieron rescatarla. En la batalla, Kakashi perdió su ojo izquierdo y Obito, por la fuerza de sus emociones, despertó su Sharingan. Lograron salvar a Rin, pero un derrumbe los atrapó. Obito empujó a Kakashi para salvarlo, siendo él quien quedó atrapado por una enorme roca, aplastando la mitad de su cuerpo. Sabiendo que no sobreviviría, le regaló a Kakashi su Sharingan recién despertado y le pidió que protegiera a Rin. Pero Obito no murió. Fue salvado por Madara Uchiha, el legendario líder del clan. Para reconstruir su cuerpo dañado, Madara usó células del primer Hokage. Mientras se recuperaba, Obito fue testigo, a través de Sexu, de una escena que lo destrozó. Kakashi atravesó el pecho de Rin y se sacrificó para evitar ser usada como arma. Obito perdió la razón, mató a todos los ninjas enemigos en un estallido de ira y dolor. Para él, un mundo sin Rin ya no tenía sentido. Madara, que había orquestado todo, lo envolvió en su ideología. Así nació un nuevo Obito, uno que aceptó ejecutar el plan Ojo de Luna, una ilusión perfecta donde nadie sufriría. Con la muerte de Madara, Obito tomó su nombre y su legado. Se unió con Nagato, Konan y Yahiko, fundadores de los Akatsuki, ofreciéndoles su plan. Aunque inicialmente lo rechazaron, tras la muerte de Yahiko, Nagato aceptó y los Akatsuki renació como una organización que buscaba capturar a las bestias con cola. Para mantener su identidad oculta, Obito se convirtió en Tobi, un personaje torpe y misterioso que se movía en las sombras. Más adelante intentó robar el 9 colas durante el parto de Kushina. Fue detenido por Minato, su antiguo maestro, quien se sacrificó para sellar el 9 colas dentro de su hijo Naruto Uzumaki. Años después,
Obito apareció ante Itachi Uchiha con una propuesta terrible: ayudarlo a exterminar su clan para evitar una guerra civil. Itachi aceptó a cambio de proteger a su hermano menor, Sasuke. Ambos aniquilaron al clan dejando solo al niño con vida. Después, Obito reclutó a Itachi en los Akatsuki, aunque éste aceptó, en realidad lo vigilaba, temiendo que pudiera destruir nuevamente la aldea. Tras múltiples misiones y muertes, Obito se ganó la confianza de los Akatsuki. Tras la muerte de Itachi a manos de Sasuke, se llevó al joven y le reveló la verdad. Itachi lo había protegido siempre. Sasuke, roto, decidió destruir Konoha. Obito había sembrado en él el odio. Luego vino la destrucción de Konoha por Pain y la redención de Nagato gracias a Naruto. Obito se sintió traicionado. Propuso entonces a Sasuke atacar la cumbre de los 5 Kages y asesinar a Danzo. Tras la negativa de los líderes, Obito declaró la guerra mundial shinobi. Se alió con Kabuto, quien revivió a Madara y a muchos ninjas legendarios. Obito robó las reliquias que contenían chakra del 9 colas y usó la estatua del 10 colas para comenzar el fin. Durante la guerra, Obito se convirtió en el Jinchuriki del 10 colas. Peleó contra Naruto, Sasuke, Kakashi y Gai. Naruto, con su fuerza emocional, logró romper su máscara. Obito reveló su identidad y sus heridas. Recordó a Rin y a Kakashi, a su yo pasado, a sus sueños. Naruto lo confrontó no con odio, sino con compasión. Le mostró que aún podía redimirse. Obito dudó. El niño que quiso ser Hokage aún vivía en su interior. Al final, Madara lo manipuló para revivir y fue Sexu Negro quien lo traicionó por completo. Kaguya fue liberada. Obito, en un último acto de redención, protegió a Naruto y a Kakashi. Sacrificó su vida y donó sus ojos a un antiguo compañero. En el más allá, por fin se reencontró con Rin. Obito Uchiha fue prueba de que el amor puede salvar o destruir, que un niño destrozado puede convertirse en monstruo o en héroe, que siempre hay redención, incluso en la oscuridad. Nagato, el dolor convertido en justicia. Nagato nació en la aldea oculta de la lluvia, un lugar pequeño atrapado entre el fuego cruzado de las grandes naciones. Su infancia fue marcada por la guerra. Su país no era protagonista, pero sí el campo de batalla donde todos peleaban. Durante una incursión de ninjas enemigos, sus padres fueron asesinados delante de él, acusados erróneamente de ser shinobi. Fue entonces, en un arrebato de desesperación y furia, que activó el Rinnegan, un poder oculto, legendario, que le había sido implantado secretamente por Madara Uchiha a través de Obito, como parte de un plan a largo plazo. Huérfano, hambriento y solo, Nagato vagó por el país en compañía de un perrito, hasta que, ya casi moribundo, conoció a Konan, una niña que compartía su misma condición. Ella lo rescató, le dio un pan y lo llevó a su refugio, donde vivía con otro huérfano, Yahiko. A diferencia de Nagato, Yahiko tenía una chispa inquebrantable. Soñaba con convertirse en un ninja y cambiar el mundo a través de la paz. Ese fuego fue contagioso. Nagato, impulsado por su dolor y por la fe de su nuevo amigo, adoptó ese sueño como propio. Durante una escaramuza entre ninjas de Konoha y Hanzo de la Salamandra, líder de Amagakure, los 3 jóvenes presenciaron un combate que les encendió una esperanza. Si encontraban a esos ninjas, podrían convencerlos de entrenarlos. Así fue como encontraron a Jiraiya, convencido de que aquel niño era la figura de la profecía que traería equilibrio al mundo. Decidió quedarse con ellos y entrenarlos durante 3 años.
Años en los que los tres niños huérfanos aprendieron a pelear, a sobrevivir y a creer que la paz era posible. Después de la partida de Jiraiya hacia su aldea, los tres formaron una organización, los Akatsuki, un movimiento que buscaba la paz en el mundo desde las sombras. Reunieron seguidores y comenzaron a ganar influencia. Pero cuando el misterioso hombre enmascarado Obito, haciéndose pasar por Madara Uchiha, intentó sumarlos a su plan del Ojo de Luna, basado en el control absoluto de las personas a través del Genjutsu, Yahiko lo rechazó. No creía en la paz por imposición. Pronto, su creciente poder atrajo la atención de Hanzo, quien en alianza secreta con Danzo orquestó una emboscada. Capturaron a Conan y chantajearon a Nagato. Debía asesinar a Yahiko si quería salvarla. Yahiko, sin dudar, se quitó la vida atravesándose una kunai, confiado en que Nagato llevaría su sueño hasta el final. Desesperado, furioso y roto, Nagato fue testigo del sacrificio de Yahiko, su mejor amigo y líder, quien se quitó la vida para salvar a Conan. Esa escena lo quebró por dentro. La promesa de paz que tanto habían defendido se desmoronó frente a sus ojos. En ese instante ya no quedó rastro del niño bondadoso que creía en un mundo sin guerras. Con un grito de dolor que atravesó el alma, Nagato liberó todo el poder de su Rinnegan. Invocó una de sus armas más letales, la estatua demoníaca del camino exterior, y desató la masacre. Decenas de enemigos fueron aniquilados sin piedad. La furia que lo consumía no era solo venganza, era una declaración, una advertencia al mundo. Después de eso, desapareció entre la lluvia. Se llevó consigo el cadáver de Yahiko y el corazón hecho cenizas. Desde ese día, Nagato murió simbólicamente y nació Pain, un nuevo ser que ya no buscaba paz con palabras, sino con sufrimiento. Un hombre que creía que solo a través del dolor el mundo entendería el valor de la paz. Después, usando la tecnología y el chakra, convirtió el cuerpo de Yahiko y el de otros shinobi caídos en sus 6 caminos del dolor. Una extensión de sí mismo, cada uno con un poder único. Camino Deva, control de la gravedad, atraer y repeler. Camino Asura, cuerpo mecánico con armas integradas. Camino humano, leer mentes y extraer almas. Camino animal, invocaciones masivas. Camino Preta, absorción de Genjutsu. Camino Naraka, resurrección y juicio de almas. Con este poder, Pain derrotó y asesinó a Hanzo y tomó el control de Amagakure, convirtiéndose en una leyenda para su pueblo, un símbolo de justicia a través del sufrimiento. Aceptó al fin la propuesta de Obito y reformuló la filosofía de los Akatsuki. La paz no vendría a través de las buenas intenciones, sino a través del dolor. Solo quien sufre puede entender la necesidad de cambiar. Tiempo después, su maestro Jiraiya volvió a investigar los rumores sobre este personaje misterioso y terminó enfrentándose a los 6 caminos de Pain. En el combate, Jiraiya descubrió la verdad. Pain era Nagato, su propio alumno. Aunque luchó con todo su poder, fue derrotado. Pain siguió su plan, atacó con hoja para capturar al Jinchuriki de las 9 colas, Naruto Uzumaki. El camino Deva destruyó la aldea por completo, pero Naruto apareció. El enfrentamiento entre Naruto y Pain fue más ideológico que físico. Naruto, furioso por el daño causado, casi sucumbe al poder cuando Hinata fue gravemente herida. Pero el recuerdo de su maestro y de sus padres lo salvó. Derrotó a Pain y siguió el chakra hasta la verdadera ubicación de Nagato. Allí, debilitado, Nagato escuchó las palabras de Naruto, quien aún creía en el legado de Jiraiya. En ese momento, Nagato comprendió el error de su camino.
No era a través del dolor que el mundo cambiaría, sino a través de quienes lo transformaban desde dentro. Con su último aliento utilizó el Gedo rinetense para revivir a todos los que había asesinado en Konoha. Nagato murió y Conan se lo llevó junto con el cuerpo de Yahiko a una tumba sagrada. Nagato murió no como un dios, sino como un hombre que, tras caer en el abismo del dolor, eligió creer una vez más en la paz. Conan, el ángel de papel. Conan nació en la aldea de la lluvia y como muchos de su generación quedó huérfana desde pequeña a causa de la Segunda Gran Guerra Ninja, vulnerable entre los escombros del conflicto hasta que conoció a Yahiko, otro niño marcado por la guerra con quien compartió alimento, refugio y esperanza. Juntos aprendieron a sobrevivir y en medio de ese camino conocieron a un tercer niño, Nagato, quien débil y moribundo vagaba con su perrito como única compañía. Conan le ofreció pan y refugio y Yahiko aceptó acogerlo. Desde entonces, los tres se volvieron inseparables. Poco después, durante una explosión, pierde el perrito de Nagato, su única familia. Aquel evento, aunque doloroso, se convierte en un catalizador. Presencian una batalla entre Hanzo, el líder de la aldea de la lluvia, y ninjas de Konoha. Admirados por su fuerza y buscando protección, Conan, Yahiko y Nagato se acercan a los legendarios Sannin con la esperanza de recibir entrenamiento. Orochimaru, frío y calculador, propone eliminarlos al verlos como una carga. Pero Jiraiya, conmovido por su historia y por el brillo de sus ojos, decide quedarse con ellos. Ven los tres una chispa de esperanza en medio del caos. Conan, en señal de gratitud, le entrega una flor de papel hecha con sus propias manos. Un gesto delicado nacido en medio de la guerra que Jiraiya guarda como un símbolo de fe en el futuro. Durante 3 años entrenan arduamente. Conan desarrolla su habilidad con el origami ninja, logrando convertir el papel en su arma escudo. Antes de marcharse, Jiraiya le dice que crecerá para ser una mujer hermosa y una gran ninja. Sus palabras se cumplen. Los tres amigos fundan Akatsuki. En ese proceso, Conan y Yahiko se enamoran. Se convierten en unas figuras claves durante la tercera Gran Guerra Ninja, ganando renombre. Sin embargo, en el camino conocen a un hombre enmascarado que se hace llamar Madara Uchiha, en realidad Obito, quien propone unirse bajo su plan del Ojo de Luna. Yahiko rechaza la oferta. Más adelante, Yahiko, bajo la lluvia, le confiesa a Conan que cree que Nagato es el verdadero elegido para traer la paz. Conan, aunque lo cuestiona, acepta su visión, pero el destino les tenía preparada una traición. Tiempo después, cuando Jiraiya regresa como espía a la aldea de la lluvia, Pain y Conan lo enfrentan. Ella, aunque lo reconoce como su maestro, elige la lealtad de su causa. Jiraiya muere, pero deja un mensaje para Naruto. Conan y Pain siguen su misión, capturar a las bestias con cola. Invaden Konoha en busca del Yubi. Tras destruir la aldea, Naruto aparece, se enfrenta a los caminos del dolor y logra derrotarlos. Finalmente encuentra a Nagato y a Conan en su guarida. Naruto los confronta no con odio, sino con comprensión. Su mensaje de esperanza remueve algo en Nagato. Conan, testigo de esa transformación, cree una vez más en el ideal que alguna vez compartieron. Nagato, movido por las palabras de Naruto y el recuerdo de Jiraiya, realiza un último acto de redención: utilizar una técnica prohibida del Rinnegan para devolver la vida a todas las víctimas de su ataque a Konoha. Ese sacrificio le cuesta la vida. Conan, conmovida por el espíritu inquebrantable de Naruto, le obsequia unas flores blancas de papel,
un gesto silencioso pero cargado de respeto y gratitud. Luego recoge los cuerpos de Yahiko y Nagato y se retira en silencio. En Amagakure prepara un santuario cubierto de rosas blancas de origami, las flores de papel, símbolo de su duelo y de la pureza de su amor. Con cada hoja plegada, Conan honra la memoria de los que creyó en un mundo sin dolor y deposita su fe en Naruto como heredero del sueño de paz. Pero la historia de Conan aún no termina. Sabe que Obito vendrá a buscarla, a buscar el Rinnegan de Nagato. Lo espera. Cuando se encuentran en la aldea de la lluvia, lo enfrenta con decisión, defendiendo su lealtad a Nagato y a sus ideales. Desata su poderosa técnica, el mar de papel, con explosivos ocultos con los que casi lo derrota. Pero Obito usa el Izanagi alterando la realidad y termina ahorcándola. Conan muere sola, en silencio, sin testigos ni honores. Sin embargo, en sus últimos pensamientos sabe que su lucha no fue en vano. Murió creyendo que Naruto cumpliría el sueño que Yahiko sembró, que Jiraiya creyó y que Nagato rescató al final. Una paz verdadera nacida del entendimiento, no del dolor. Conan fue más que un ángel de papel, fue una mujer valiente, leal y compasiva. Su vida fue una danza entre la lluvia, las guerras y las flores blancas, pero su legado vive en quienes aún creen en la esperanza. Yahiko, el líder que soñó con la paz. Yahiko nació entre las ruinas de una guerra que nunca eligió. Hijo del dolor, de la lluvia constante y del hambre, fue uno de los tantos niños huérfanos de Amagakure, una tierra ahogada por conflictos ajenos, una aldea olvidada donde las grandes naciones jugaban a la guerra sin mirar a quién destruían. Sus padres murieron por culpa de esa guerra. Él, a un niño, aprendió a robar antes que a leer, a correr antes que a confiar. Y fue en ese caos que encontró a Conan, otra alma rota con la que compartió el hambre, la lluvia y la esperanza. Más adelante conocieron a Nagato, un niño tímido que cargaba un poder ancestral sin saberlo. Yahiko, siempre con el fuego de liderazgo ardiendo en el pecho, lo acogió como a un hermano. Juntos, los tres sobrevivieron como pudieron, durmiendo en cuevas, escapando de criminales, mendigando comida. Yahiko encontró un propósito, aprendió a pelear, a pensar como ninja, pero también a soñar con un mundo distinto, uno donde la justicia no naciera del dolor. Con el tiempo, Yahiko se convirtió en líder natural de los tres. Inspirado por su sufrimiento y las enseñanzas de Jiraiya, fundó los Akatsuki, una organización cuyo nombre significaba amanecer. El propósito era claro: lograr la paz sin violencia, unir a las naciones más allá de las banderas, detener el ciclo eterno de la guerra. Pero la utopía siempre incomoda a los poderosos. Hanzo de la Salamandra, líder de Amagakure, y Danzo Shimura, el rostro oscuro de Konoha, vieron en Yahiko una amenaza al orden establecido. Juntos orquestaron una emboscada. Capturaron a Conan. Yahiko entendió que su vida se había vuelto un obstáculo. Sin dudarlo, se arrojó sobre el kunai que su amigo sostenía, sellando su destino con sangre y dándole a Nagato una herida que jamás cicatrizaría. Yahiko, que soñó con la paz desde la compasión, fue convertido en un dios de destrucción. Pero incluso la lluvia más intensa se detiene. Yahiko murió joven, murió soñando, pero su voz todavía resuena en quienes creen que la paz no se construye con miedo, sino con justicia, verdad y esperanza.